Un saludo a todos mis estimados amigos. Porque ustedes lo pidieron, vamos a hacer un breve análisis de la técnica del señor Camilo VI. Lo primero que tenemos que comentar es que el timbre de Camilo VI era de tenor, completamente. Hay gente que dice que si él hablaba un poco grueso. A ver, a mí no me interesa mucho la voz hablada y explico el porqué. Conozco gente que habla muy agudo y canta grave. Y conozco gente que habla un poquito grave y llega agudo si son tenores. No tiene nada que ver desde un principio. Sé que hay gente que dice por el famoso SLS, que no tengo nada en contra del, yo lo estudié un tiempo, ¿vale? Yo estudié ese método y varios métodos más. ¿Por qué? Porque como entrenador vocal me adapto a lo que quiera el alumno mientras no se dañe la garganta o los pliegues vocales, ¿vale? Entonces, en ese tipo de técnicas se dice que se debe tomar sobre todo la voz natural, que es al hablar. Y si resulta que la persona tiene algunas inconsistencias y su voz no es natural, sino desnaturalizada, y dirán, ¿esto no es posible? Sí. Hay gente que se daña la voz hablando. ¿Que no? Sí. ¿Cuántos docentes de escuela? Yo fui docente, instructor por más de 10 años en el INSES Venezuela. Pero ¿cuántos docentes no se destruyen la voz y hasta hablan suave? Y a la hora ya carraspean, tienen problemas a los años, sin cantar, sin vocalizar, sin nada. Entonces, a veces lo que puede ser una voz natural no es tan natural. Es una voz con mañas, con deficiencias, porque no sabemos colocarla. A ver, el otro punto, aparte del timbre atenoradísimo del señor Camilo VI al cantar, era la tesitura, o es la tesitura. La tesitura del señor Camilo VI se desenvolvía regularmente entre un Si2 a un La4 o Si bemol 4, a veces hasta un Si bemol 4. Hay una canción, si mal no recuerdo, creo que es Melina, donde él tocaba un Si4. Lo tocaba y volvía otra vez hacia sus centros semiagudos y algunos agudos. Hay gente que dice que por eso es que el señor Camilo VI era barítono. La misma gente que dice que el señor Rafael y José José son tenores y clasifican a Camilo VI de barítono. ¿What? ¿Quién cree eso? Pues bueno. Y clasifican también al señor Freddie Mercury de barítono. Unas inconsistencias que no me voy a detener ni siquiera a responder eso. Pero en fin, esa tesitura de Camilo VI era de tenor, su timbre de tenor. ¿Y cómo se desenvolvía él cantando? Con la técnica en belting, con laringe un poco elevada, lo que le daba una característica algo metálica a la voz. No era una voz redondeada en el agudo. ¿Esto quiere decir que tenía mala técnica, señor? No, es un estilo. Y él duró muchos años cantando. A veces, fíjense en el caso, por ejemplo, de José José cuando comenzó. Una voz, yo diría que semioperística en su juventud, con unos graves muy redondos, ¿no? Cuando llegó a barítono ligero, hasta cierto punto, porque no eran los graves de un barítono lírico como tal. Y fíjense que se dañó la voz. ¿Por mala técnica? No. Ya lo sabemos, el no descansar, el tomar ciertas sustancias, el dar conciertos uno tras otro sin descansar, destruyen la voz. Y si de paso te vas a dar autógrafos a tu fan, porque en el caso del señor José José era un caballero, y durabas toda la noche allí, pues al no descansar, cantar. Camilo VI, por cierto, porque estamos hablando es de él, muchas veces cuando le pedían cantar a capela, le cantaba. En ocasiones tenía que dar un concierto media hora o una hora después de finalizar ese programa y le decían, ¿cantas, Camilo VI? Y él iba y cantaba y proyectaba y, o sea, sin temor. ¿Necesitas agua templada? No. Entonces, a ver, todas estas cositas y darle caña a la voz todo el tiempo desgasta los pliegues ventriculares, los pliegues vocales.
Camilo VI apoyaba el sonido en el diafragma o en el abdomen. Sí, se puede observar cuando él canta como en un programa chileno. Yo lo voy a analizar después de este video, quizás para la próxima semana, de Camilo VI cantando a capela, porque así podemos escuchar más su voz que la música. Camilo VI al principio... No, ese era otro. Disculpe, me equivoqué. Camilo VI al principio cantaba en media voz. Otra de las características de Camilo VI, que él cantaba con una voz muy dulce al principio, ¿no? Por poner un ejemplo, que yo no soy Camilo VI, lo aclaro, pero que uno lo escuchaba, por ejemplo, en Piel de Ángel. Hoy como mañana y como siempre... Y seguía así aligeradito. Y luego proyectaba una voz muy potente. Entonces, dominaba la mesa de voz o la media voz, que era con unos matices y una melodía perfecta. Y luego iba increciendo, ¿no? Acentuando cada vez más. El forte, el fortísimo volvía hacia su forte, semiforte, piano, pianísimo. Hacía lo que le daba la gana con su voz y podía cantar muchas canciones. Sí es cierto que el problema... Hay algunos coach vocales que dicen que cuando se canta sí está mal cantado, porque ellos quieren cantar todos como Michael Jackson o como Chayanne, que no tengo nada en contra de ellos, son grandes artistas, pero que no todos tienen por qué cantar así. ¿Qué pasa? Que dicen que como Camilo VI cantaba de esa forma, se daña la voz. Yo tengo que aclarar algo y a veces coloco los ejemplos de gimnasio, aunque no pareciera. Yo fui levantador de potencia en mi juventud por muchos años y me lesioné también. ¿Qué ocurre? No es igual agarrar 5 kilos en cada brazo a que 20 o 30 kilos. Sí es cierto que al colocar el belting, y si es metálico que la laringe se eleva un poco, hay que apoyarlo demasiado. Es una voz que requiere de cantar con todo el cuerpo, ¿no? Nos plantamos. Yo a veces le digo a alguno de mis alumnos que trabaja el belting, le digo, imagínate que eres un boxeador, ¿no? Y te cubres, que Mike Tyson, ¡boom!, te va a lanzar un gancho en el abdomen, ¿no? O en el hígado. ¡Buf! Tú te cubres. Entonces, esa presión en el abdomen, colocando el sonido donde debe estar y máscara, va a ayudar a que poco a poco usted pueda cantar más fuerte. No es algo que me he inventado yo, lo hace desde Luciano Pavarotti, o lo hacía Plácido Domingo, Alfredo Kraus, y todos estos grandes tenores de óperas que llenan un teatro sin amplificación, sin micrófono. Lo hacía Vicente Fernández, Javier Solí, Jorge Negrete, Carlos Gardel y bueno, voy a parar de cantar, Cristina Aguilera. Y llenan de voz una voz muy potente. Dicen que eso es lo que daña la voz. No, sí requiere mayor energía. ¿Cuál es el peligro de tener una voz así o de proyectar una voz así? Que si un día andas con resfriado, tuviste mucho cariñito y no dormiste, tuviste reflujo, no apoyaste el sonido porque hiciste 1000 abdominales porque querías verte más delgado. ¿Qué ocurre? Que claro, como requiere de un apoyo muscular, si tu cuerpo no está saludable, se ve influenciado o se ve proyectado sobre tus pliegues vocales. No me voy a extender más. Espero que este pequeño análisis te haya servido, te haya gustado. Si tienes alguna otra pregunta con respecto a esto, puedes decirlo a través de los comentarios y estaré encantado de responderte. Estoy tratando de hacer los videos un poco más cortos porque sé que algunos no pueden escuchar muchos minutos. Espero que les haya gustado. Camilo VI, en fin, mi opinión, un artista excepcional del cual todos los hispanoamericanos nos debemos sentir orgullosos. No solo porque componía canciones preciosas, no solo porque tenía un plus ultra en el escenario que lo hacía como un showman, no solo porque cantaba maravillosamente bien, sino porque todos esos elementos los convertían en un artista integral y duró muchas décadas transmitiéndonos con su voz muchísimas
cosas, sentimientos. ¿Quién no cantó Jesucristo Superestrella cuando de repente pensaba en la crucifixión? ¿Cuántos no cantaron Melina o Piel de Ángel, algunos en Travesuras? Entonces Camilo VI se lo debemos todo a él en ese aspecto. Recuerda, en síntesis, apoyo, sonido estridente, tesitura que abarcaba hasta el si bemol y en ocasiones tocaba un si 4 en muchas canciones, no en todas, porque sí es cierto que Camilo VI se desenvolvía mayormente en vivo hasta un la bemol, la 4, ¿vale? Como base. Pero eso hacerlo en una canción, en 2 canciones, en 3 canciones, en 12 canciones y con mucha potencia y en 2 días hacer otro concierto, no hay barítono que lo aguante. Y lo digo yo como barítono atenorado o ligero, ¿vale? Que pueda cantar de pronto decentemente una canción de Camilo VI no quiere decir que me voy a cantar 12 y dentro de 2 días 12 más y dentro de 3 días 12 más y no me afecte, ¿vale? Hay que tomar eso en cuenta. Espero que les haya gustado el análisis. Chao.